Hola familia Remeter, vamos a hacer otro arreglo. Va a ser un arreglo humilde, quiero decir que lo que vamos a arreglar es barato. En algunas ocasiones, algunos de vosotros me hacéis críticas, siempre las acepto, que han llegado a decir que es más caro el arreglo que comprar uno nuevo. Además de daros la razón, a esa afirmación se puede hacer matizaciones. Voy a hacer solo dos. La primera, el placer se paga. Pago por ir al cine. Y el arreglar son horas de placer. Segunda, el material didáctico es caro también, frecuentemente. Y considero un arreglo hecho ante ti como un material didáctico no para enseñarte cómo se hace el arreglo, sino para enseñarte más bien el proceso de pensamiento para acabar llegando a un arreglo creativo. Bueno, pues paso a enseñarte el dispositivo estropeado, que una buena rotura acaba siendo un gran aliciente para emprender un buen proyecto. Te la enseño. La sombrilla que compró era algo parecido a esto, es decir, algo que se sujeta en algún lugar de la silla de playa y no necesitas clavarla en el suelo, que era algo para lo que ella tenía bastante dificultad. Había visto unas cuantas parecidas y le pareció muy interesante y la compró. No fue cara. La que compró era incluso más sencilla que esto, puesto que se trataba de, por aquí la sombrilla hacia arriba, algo que se sujetaba al tubo de la estructura de la silla, se apretaba aquí y se sostenía. Pero ya al segundo día surgió el primer problema. Lo que es el paraguas se desprendió y tuve que ponerle este tornillo, habiendo perforado hasta casi el otro lado, para que eso no volviese a ocurrir. Y al día siguiente, otro problema. Me llamó desde la playa y me dijo, se ha vuelto a romper y ya sin remedio. Y efectivamente se había roto así. Rotura gravísima. ¿La tiro? Le dije, espera, vamos a ver si lo podemos arreglar. Y ese es el arreglo que vamos a abordar. Míralo en la realidad. Está claro que se trata de un defecto de diseño. Esto es una verdadera prensa mecánica. La fuerza que hace esto es descomunal. Nada tiene que ver con la resistencia que podía ofrecer este elemento, que es la zona más débil de lo que resiste a esta fuerza. Podíamos haberlo ido a devolver, pero no me interesaba. Quería tener esto porque si lo logro arreglar es la sombrilla que ella quiere tener. Un detalle interesante. Dejaron de verse este tipo de sombrillas en la playa. No hemos vuelto a ver ninguna. ¿Por qué? Pues porque suponemos que a todas les ha pasado o esto o definitivamente esto. He separado este elemento de aquí porque lo voy a necesitar para trasladarte alguna explicación. A la hora de arreglarlo, a la hora de arreglar cosas, no debemos quedarnos con la primera idea que se nos ocurre. Entonces he preparado, lo hago frecuentemente, unas cuantas ideas. Reconozco que encontraría casi el doble, pero bueno, vamos viéndolas. Aquí hay 8. Sargento 1. Un sargento es un tornillo de apriete, por ejemplo esto. Bueno, pues con esto podríamos fabricar algo que emulase eso, ya no se rompería por aquí, y este elemento lo uniríamos aquí mediante bridas.
Pongo algo con otro contraste para que lo veas mejor. Las bridas a las que yo más me abono son las que se realizan con hilo de coser y pegamento. Te lo cuento por aquí en un enlace de manera que puedas verlas. Son muy sencillas de hacer y son súper eficaces. La segunda idea que te quiero presentar es otro tipo de tornillo de apriete, otro tipo de sargento. Es este. Estos son los dos tipos que tengo en donde ahora estoy. No dispongo de demasiados recursos y aquí también se sostendría con bridas el mismo elemento. Nos encontraríamos con alguna dificultad respecto a cómo colocar aquí el elemento curvo, una especie de teja o aquí, para que se adapte a la silla y requeriría ciertas manipulaciones. Si lo elegimos como el que vamos a realizar, pues ya los comentaremos. La tercera de las ideas sería recurrir a un material parecido a este, hierro, en el que en la parte de aquí uniríamos también con las bridas que hemos comentado la sombrilla. Y en la parte de abajo llevaría algo ligeramente complicadito, pero muy útil. Una curva para que se adapte a la silla de playa y después otra pieza como una parte de esto en la que aquí habría un agujero y aquí otro, pero abierto hacia afuera, con lo cual si queremos quitar o poner la silla, aflojamos esto lo aflojamos y esta pieza se desliza hacia allá. Sin embargo, permanecen sujetas todavía aquí la palomilla y la arandela, que no hay que quitarlas y por tanto no las pierdes en la playa. Aflojas, retiras y ya la puedes sacar. Para ponerlo, lo mismo, pero en sentido contrario. La cuarta idea sería como una pinza de madera. Tiene el agujero o el tubo partido que sirve para sujetarse a la silla de playa y aquí un pequeño rebaje para poner ahí el elemento que sostiene a la sombrilla, también con bridas. Estas dos ideas que vienen a continuación están pensadas para reaprovechar esto. Pueden ser las más sencillas y casi no tenemos que mecanizar nada. Poner aquí de nuevo una enorme brida de hilo de coser, muchas vueltas para que la fuerza que haces con esto no venza a la fuerza de la brida. O bien lo mismo de alambre. Tiene que ser alambre fino, muy fino, por ejemplo de medio milímetro. Ahora mismo casi estoy por inclinarme por una de estas dos. Luego lo decidimos. En internet he visto algunas piezas muy complicadas. Sería esta pieza, pero como no la sabía dibujar, la he representado por este símbolo. Pero bueno, me quería referir a esto. Es algo que creo que lo han preparado para esta situación concreta nuestra. Y tiene dos tornillos de apretar. Con uno lo adaptamos a la silla o a la sombrilla, depende, y con el otro a la sombrilla o a la silla, depende. Y no es caro. Y parece que es solicitado, lo cual quiere decir que el problema que nos ha ocurrido a nosotros no es infrecuente. La última idea sería o bien una bisagra más corta, o bien una pieza parecida a esta pero más larga para que tuviese cierta flexibilidad, y aquí la varilla roscada con tuerca aquí que no he dibujado, entra aquí la silla, apretamos y aquí se sujeta también con bridas la sombrilla. Alguna advertencia: cuando he enseñado esto, recordemos que esto venía aquí
y que es el final del eje del paraguas, del palo del paraguas. Por eso lo quito por comodidad, pero además ocurre lo siguiente. Resulta que esta pieza es engañosa, porque habitualmente este es flexible, pero aquí es rígido. Por eso he propuesto a veces unir esto a alguno de los elementos de sujeción, porque no le quito ninguna cualidad, ya que no es flexible, no es como un flexo. Ya tengo que decidir cuál de estas opciones voy a abordar. La que menos mecanizaciones me exige creo que es esta. Es decir, hacer lo mismo que ahora está haciendo aquí esta goma, que lo haga un hilo, muchas vueltas de hilo. Esto recuerda que venía unido a esto. También se puede esto meter aquí y actúa de otra manera. ¿Qué mecanización requeriría? La siguiente. Como resulta que esto es un poco más ancho que la parte de abajo, la parte alta es un poco más ancha que la parte de abajo, rebajar un poco esta sección, no sea que con el estorbo que va a haber aquí, mediante la larga brida de muchas vueltas de hilo de coser con pegamento, no quepa. Entonces es la única mecanización que me parece que requiere este sistema. Esta solución podría fallar. Motivo: aquí va a haber unas tensiones enormes, puesto que el hilo lo voy a poner muy apretado para que venza a la fuerza que va a hacer esto queriendo abrirlo, a la fuerza que hace esta prensa. Si fallase, entonces me inclinaría en primer lugar, creo que por la solución de la bisagra, porque la puedo comprar de un tamaño, una cosa así, tal como está representada, y varilla roscada, doblándole los bordes. Y si no, ya vería cuál de todas las que quedan es la que más interesa. En lugar de achicar, como había anunciado, este tapón de presión, lo que he hecho ha sido ensanchar por aquí. No quería reducir con cierto peligro la resistencia de esta pieza. Lo he ensanchado con madera y ahora lo voy a pintar de blanco, aunque dudo que ese blanco luego resista la agresión de los pegamentos que voy a poner por aquí. Ya está pintado. He comprado en una tienda de bajo costo 2 carretes de hilo. Me ha costado muy barato, 1 y pico. ¿Por qué 2? Luego te lo cuento. He comprobado que para romper este hilo hay que hacer una fuerza de casi 1 kilo, un poco más de 900 gramos. Luego verás para qué nos va a servir este cálculo. Bueno, pues ya empezamos a enrollar. He pegado esto provisionalmente con pegamento de la gotita, en el que no tengo ninguna confianza, por eso voy a ponerle el tremendo suplemento que voy a colocar por aquí. Además veo que por problema de esas presiones que debió sufrir, se ha deformado Se ha deformado el plástico. Para que no se me resbale por aquí el hilo, si es que lo llevo a poner por aquí, le hago unas muescas que le sirvan de pequeña retención. Aquí no creo que llegue nunca, pero bueno, también le hago una muesca. Y lo mismo abajo. He pegado los 2 carretes de hilo en una superficie plana que la tengo en el suelo, para que vengan los 2 hilos a la vez. O sea que compré 2 carretes porque soy un poco vago, para dar menos vueltas. Bueno, pues ya voy estirando y enrollando.
estiro y enrollo, estiro y enrollo. Este hilo tiene cierta elasticidad, de manera que debemos ponerlo un poco estirado. Le cortaré ya este penacho. Ya no hay penacho y ya tiene muchas vueltas. Estas vueltas de aquí parecen un error, pero no lo son. Ya te contaré por qué. ¿Cuántas vueltas le he dado? Eso es importante. Yo quería que esto hiciese una fuerza de 100 kilos. Para romperse esto, que aguantase 100 kilos por lo menos. Vamos a ver, cada vuelta tiene 2 hilos, pero tiene 4 en realidad, porque son los que suben y los que bajan. Entonces, si un hilo hace una fuerza de casi 1 kilo, como son 4 hilos, con 30 vueltas ya superábamos los 100 kilos. Pero es que tiene 200. Por lo tanto, hay que hacer una fuerza de más de 720 kilos para romperlo. Bien, es verdad que las vueltas que están en esta zona tienen más poder que las que están en esta otra. Las que están en este lateral son contrapeso con respecto a estas, porque esto hace cierta basculación. Pero aunque fueran solamente la mitad, nos sobraba. Y por otra parte, he cuidado mucho de que la máxima densidad de hilos estén en la parte que más fuerza hace, es decir, en el lateral derecho. En lugar de hacer un nudo con el hilo, voy a ponerle aquí un poco de pegamento. Luego, este pegamento lo distribuiré por todo el anillo con un par de finalidades. Primera, darle más rigidez. Segunda, evitar la elasticidad. Cuando este hilo ya tiene pegamento, es más inelástico y eso nos viene bien para no forzar la estructura de este plástico, que puede ser un poco mantequilla, y prefiero que se quede con la rigidez que ahora tiene a que haya una constante presión para empujarle. El hilo sobrante, antes de cortarlo, lo entierro y así me parece más estético. Antes de poner el pegamento, he cubierto alguna zona con papel de horno antiadherente, en el que ningún pegamento pega, con lo cual si se me pegase lo podía retirar. Es este tipo de papel y lo he colocado así. Esta parte aquí la he intercalado, no me vaya a caer alguna gotita en la parte móvil y estropee todo, porque esto se pegue y ya no se mueva. Y también he puesto aquí algo con papel de horno para evitar que algún hilo aparezca por ahí si es que algún día quisiésemos utilizar este elemento en lugar de este será el habitual, para sostener la sombrilla. Pues vamos a ver ya la sombrilla terminada, la sacamos de su funda. Y ya la tenemos con su reparación. ¿Alguna apreciación? Una. El hilo es algo absolutamente durísimo. Parece como una abrazadera de hierro que mantiene firme todo lo que hay en su interior. Aprieto con todas mis fuerzas y inmutable. Segunda apreciación. Ha sido muy barato. El pegamento, aún siendo barato, no ha notado merma más que a lo mejor en una quinta parte de su contenido inicial. Y los hilos ni se han enterado. Los carretes siguen con el mismo volumen
dispuestos a que podamos hacer con ellos muchos más arreglos. Y ya nos despedimos viendo la sombrilla y el tornillo de apriete colocado en la silla de playa para la que nació y dando sombra. No da sombra porque cuando hice estas fotos el día no estaba soleado, pero eso es lo que se pretendía, no a la abuela, sino a la nieta, que está ocupando el lugar de privilegio de estar bajo la sombrilla que estamos estrenando.